Quien como Dios, nadie como Dios. Qué alegría poder acompañarles en este programa de Enamorándonos de la Eucaristía. Vamos primeramente a orar, vamos a pedirle la ayuda a nuestro Señor y a la Virgen Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Madre Santísima, tú que eres la adoradora por excelencia, tú que estuviste presente verdaderamente aquí en la tierra cuando se consumó aquel primer sacrificio eucarístico en el monte del Calvario, que ahora nos concedas tu mismo espíritu y tus mismos sentimientos, tu mismo corazón, para acercarnos al misterio de la Santa Misa, al misterio de la Eucaristía. No sabemos, mamá, cómo es posible que Dios haya perpetuado su presencia, su entrega, su amor sobre cada altar, en tantos lugares de la tierra, en cada momento. Pero queremos conocer un poquitico más para poder vivirlo mejor y para poder amarle más. Danos esa gracia, Virgen Santísima. Derrama el Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestros entendimientos, para que este instante sea un instante de gracia, donde verdaderamente podamos crecer en el amor por la Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a partir desde el inicio. Todos nosotros, la inmensa mayoría, cuando fuimos a un retiro espiritual, desde la primera charla quizás nos dimos cuenta de que nuestra vida tiene un sentido. Y yo quisiera empezar este momento de reflexión recordando eso, que nuestra vida tiene un sentido, un único sentido. No hay ninguna otra razón para la cual nosotros pasemos de la nada a existir. No hay ninguna otra razón por la cual nosotros estemos sobre la faz de la tierra. Y es que nosotros fuimos creados para unirnos a Jesús. Nosotros fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios aquí en esta tierra, para alabarle y glorificarle eternamente en el cielo. Ante ese llamado, ante esa vocación, ante ese sentido de vida, todo lo demás queda en mera trivialidad. Es decir, en el fondo, tú no naciste para ser esposo de alguien, naciste para unirte a Jesús. Eso va primero, eso va más en el fondo. Si quizá tienes vocación a la vida religiosa, tú no naciste para ser religioso. Hay algo más grande, algo más profundo. Tú naciste para unirte a Jesús. Quizá puede que yo tenga, por gracia de Dios, el llamado a la vida sacerdotal. Pero le pido a Dios que me dé la gracia de poder entender este misterio y comprender que yo no nací para ser padre, que yo no nací para ser sacerdote, que yo nací para unirme a Jesús, que yo nací para que mi corazón y el corazón de Él sean uno solo, que eso es lo único que da plenitud, el amor. Miren, pudiera ocurrir una tercera guerra mundial y que se acabara todo este mundo tal cual como los conocemos. Y ante eso, el drama de nuestra unión con Cristo es mucho más importante, porque este mundo, sea en el momento que sea, pasará, pero el amor
que unía nuestra alma con Cristo, eso nunca pasará. Eso permanecerá en eterno. Y partiendo de eso tan básico de entender para qué fue creado nuestro corazón, que fue para unirse a Jesús por el amor, nosotros en nuestro corazón, a partir de conocer eso, tiene que surgir una santa inquietud, tiene que surgir un deseo, se tiene que encender una chispa, es decir, pero tenemos que decir, ¿por dónde es? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo dejar? ¿A qué me debo acercar? ¿Cuáles son los medios que me procuran esa unión? Y en la búsqueda de esos medios para unirnos a Cristo, y ahí viene el tema de la Eucaristía, hay un medio principal, hay un medio que es el más grande de todos los medios, hay un medio que es la fuente y el fin de todos los otros medios, y ese medio para unirnos con Dios se llama la Eucaristía. Y en ese sentido, primero yo quisiera también hacer una advertencia, y es que nosotros podemos caer en una falsa prudencia espiritual. ¿Qué es la falsa prudencia espiritual? Es cuando uno va caminando en la vida espiritual, y a veces porque escucha ciertas predicaciones, porque incluso lee ciertos libros, o porque ha entendido ya algunas cosas sobre la fe, cree que ya lo vive, cree que ya no es necesario profundizar más sobre eso, y Dios nos libre. Pero quizá muchos de nosotros, quizá después de 1 año, 2 años, 3, 4, quién sé yo, caminando con el Señor, pudiéramos empezar a tener esta disposición sobre la Santa Misa. Pero ¿qué más le voy a descubrir yo a la Santa Misa? Si yo ya la conozco, si yo ya sé cómo vivirla. Y ante eso, la falsa prudencia espiritual va muy mezclada con la soberbia espiritual, tenemos que reconocer que pudiéramos pasar toda nuestra vida dedicada solamente a estudiar la Santa Misa, a procurar conocerla mejor, a procurar vivirla mejor, y no nos alcanzaría. Como decía un santo, para vivir una sola Santa Misa, para celebrar una sola Santa Misa, hacen falta 3 eternidades, una para prepararnos a vivirla, otra para vivirla y otra para agradecerle a Dios por el don de una sola Santa Misa. Entonces, delante de esto, y para todos los que ven este programa, tenemos que tener un alma de niños y decir: Dios mío, me estoy enfrentando a un misterio muy grande, muy sublime, que no conozco nada, que, mejor dicho, apenas y he empezado y necesito conocerlo mejor. Y también por esa falsa prudencia espiritual tendemos a ser en la vida espiritual muy amantes de estar buscando como cosas nuevas. Entonces, que vamos a aprender de teología del cuerpo, y entonces empiezan a rondar cursos, charlas, y wow, qué bueno aprender de esto. Surge el tema de la sanación y la liberación, entonces yo no conozco, es algo nuevo, wow, y entonces nos dejamos deslumbrar y queremos conocer de esto, o así con diferentes temas, con la vida de los santos, con temas puede ser de teología y a veces de filosofía, pero no somos a veces capaces de volvernos al inicio, de coger lo principal, de ahondar en ello y de no andar buscando cosas nuevas cuando lo que ya sé todavía no lo vivo, todavía no le saco el provecho espiritual. Es como una mina de oro, espiritualmente hablando, que quisiera conocer muchas otras cosas, pero es que eso todavía no lo he explotado lo suficiente, no lo conozco. Entonces, para eso es este programa. Y dice a este respecto, Rollo Marín.
que la Santa Misa que se celebra o que se participa con unas buenas disposiciones es un instrumento de santificación de primera categoría y sin duda alguna el más importante de todos. Oigan pues lo que dice este gran teólogo de estos tiempos, que también les recomiendo totalmente todos sus libros, todo lo que puedan leer y conocer de él, es muy impresionante. Dice: la Santa Misa, celebrada o participada con santas disposiciones, es un instrumento de santificación de primera categoría, sin duda alguna el más importante de todos. Entonces, tú quieres ser santo, tú anhelas la santidad, pues no esperes a que quizá en este momento te lamentas: yo no soy santo porque no tengo un santo director espiritual, y hoy en día en estos tiempos de escasez de directores espirituales. Pues te dejo la primera tareita si quieres ser santo. Esfuérzate por vivir bien una Santa Misa, y ese propósito hazlo cada día. Y vas a empezar a notar grandes progresos en tu alma, porque vas a ir directamente a la fuente, vas a ir a lo más grande. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, ya pasando un poco de esta introducción, vamos a retomar el tema del programa que por gracia de Dios pudimos compartir hace 15 días, donde hablábamos de la Santa Misa como renovación, como un misterio real que acontece sobre cada altar, y es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se vive en cada Santa Misa, nos dimos cuenta que es el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Hablábamos de que la Santa Eucaristía tiene como dos aspectos. Un primer aspecto es el aspecto de la Santa Eucaristía como sacramento, que de eso podríamos hablar quizá algunos otros hermanos en los siguientes programas, que la Eucaristía vista como sacramento se refiere más a la parte de la comunión, y la Eucaristía como sacrificio, que se refiere más precisamente a todo el Calvario que se hace presente sobre el altar de una iglesia cuando se celebra la misa. Y lo pudiéramos también decir así: esa parte del sacramento se refiere a esa parte más visible. O sea, para nadie pasa desapercibido el que en el tema de la comunión Dios le está dando un alimento espiritual. Pero en la parte del sacrificio hacemos referencia a aquella parte que es quizás más hacia el lado, hacia la línea de lo invisible. Y es que muchos de nosotros podemos haber pasado una misa o quizá muchas misas sin ni siquiera darnos cuenta que allí estaba aconteciendo la pasión de Cristo, que Jesús estaba nuevamente dejándose flagelar por mí, entregándose en el huerto de los olivos, sudando sangre por mí, que estaba dejando que su cabeza fuera traspasada por una corona de espinas por mí. En fin, hazte esta pregunta: ¿cuántas misas han pasado sin que tú hagas un solo acto consciente, un acto de fe? Porque precisamente es una realidad invisible, pero es el acto de fe por excelencia, sin que tú hayas hecho un acto de fe de que allí estaba aconteciendo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quedamos de que en este programa íbamos a ver tres verbos que nos van a ayudar precisamente a vivir la Santa Misa entendida como sacrificio de Cristo en la cruz, y que nos ayuda a suscitar esos actos de fe para poder llegar a contemplar la pasión de Cristo durante la misa. Respecto a esto, quisiera introducirles a estos tres verbos
una anécdota impresionante del Padre Pío que cuando lo leí me estremeció muchísimo. Ustedes, como saben, el Padre Pío fue un santo estigmatizado, es decir, un santo que físicamente reprodujo las llagas de nuestro Señor Jesucristo por una gracia extraordinaria, por una gracia mística. Evidentemente él tenía las llagas de los pies. Yo no sé si ustedes alguna vez se han pegado en un pie. Yo personalmente hace una semana jugando fútbol me ampollé los pies porque jugué con unos zapatos prestados y tenía un ladito del dedo del pie pelado, digámoslo así, a carne viva, y casi que no podía caminar. Era un dolor, era un ardor, era una cosa. Ahora ustedes imagínense el dolor de unos pies que tienen el hueco de haber sido traspasado por un clavo. Eso debe ser una cosa que usted... Meditemos en los pies acá de nuestro Señor, si después le hubiese tocado que le hubieran quitado el clavo y le hubiera tocado caminar. ¿Cómo hubiera sido el dolor para caminar? Es que queda imposible apoyarse sobre esos pies. Pues resulta de que el Padre Pío, viviendo estos estigmas, sus santas misas duraban más de 3 horas. Y un día le preguntaron: Padre Pío, ¿usted cómo hace para resistir durante la misa tanto tiempo de pie si sus pies están llagados? Y él decía: es que yo en la misa, yo no estoy parado, yo en la misa estoy como está Cristo, y Cristo está colgado, y Cristo está colgado. Y yo decía: wow, qué vivencia interior profunda de la pasión de Cristo mientras se celebraba la misa en un santo sacerdote. ¡Qué locura! En la descripción de este video, porque estuve mirando la entrevista que le hacen al Padre Pío, donde él explica cómo vivía toda la pasión en una santa misa, y me parece pues que es un poco, digámoslo así, no es tan largo, pero sí es largo para dejarlo aquí en el video. La vamos a dejar en la descripción del video. Van a poder encontrar ese diálogo impresionante, como le van preguntando al Padre Pío y él va explicando cómo revivía él personalmente toda la pasión de Cristo durante una santa misa. Entonces, el Concilio Vaticano II nos exhorta a nosotros a tener una participación activa durante la Santa Misa. Y la Iglesia en algunos sectores en estos tiempos ha malentendido esta participación, porque creen que la participación activa entonces es armar bailes, coreografías, a veces luces, espectáculos, obras de teatro. Y eso no es, eso lo que está haciendo en el fondo es una dispersión que no me permite a mí recogerme interiormente para la vivencia del misterio que se está celebrando. Participación activa significa precisamente tomar parte en lo que Cristo vive, en lo que Cristo hace, en lo que Cristo dona en cada Santa Misa. Y por eso, para tomar parte en los sentimientos de Cristo, en la vivencia de Cristo en una Santa Misa, esos 3 verbos: ofrecer, suplicar y comulgar. ¿Cómo así que ofrecer? Pasa todo ese primer momento de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra, y ya viene la liturgia eucarística, que inicia con el ofertorio. Es colocado sobre el altar el cáliz y luego es depositado allí el vino, la patena, donde viene contenida la hostia, es decir, el pan todavía, simplemente pan sin consagrar. Y ese es el momento para que nosotros, en un acto de fe y en oración, también nos ofrezcamos junto con Cristo. ¿Y qué ofreció Cristo? Nuestro Señor ofreció toda su vida, todo su dolor, toda su angustia. Ahí podríamos nosotros recordar aquel momento sublime de la oración de nuestro Señor en el huerto, donde
sudando gotas de sangre, donde a lo mejor veía todo lo que le iba a costar su pasión, su sacrificio, su entrega en la cruz, y que iba a ser en vano, porque no se le iba a dar valor por muchas almas. Y ahí no tenemos que pensar en la gente que no viene a misa, no, ahí tenemos que pensar en nosotros, que no damos valor a la pasión de Cristo renovada en cada Santa Misa, porque ni siquiera la conocemos, y no le damos el valor que se merece. Tenemos que colocar entonces sobre esa patena aquella situación que no me está dejando dormir, aquella persona, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi jefe, que me inquieta, que me tiene desesperado, que ruego por su conversión. Quizá aquella enfermedad que no se sabe de dónde viene, no se sabe si hay cura, si no hay cura, aquella situación económica difícil, aquella vida afectiva, esos sentimientos en el corazón que a veces, pero ¿por qué tengo este sentimiento de ira, Señor? ¿O por qué este vínculo tan fuerte que siento en mi corazón por esta persona y que yo no puedo controlar? En fin, en una palabra, ofrezcamos toda nuestra miseria, todo nuestro combate, todo nuestro dilema interior. Este no es un momento así, a veces nos hemos pintado ese momento como un momento medio romántico, donde lo que le entregamos al Señor, de pronto un poquito viendo la película del Gran Milagro, es una bolita dorada, hermosísima, y el angelito la toma y va y la lleva al altar. No, a nuestro Señor Jesucristo le implicó lucha, le implicó agonía, le implicó combate el ofrecer su vida. Es un momento dramático viendo la pasión de Cristo, aquel momento de la oración en el huerto. Es un momento dramático y que se ve una lucha de amor, un drama de amor, ver a nuestro Señor Jesucristo gateando, poniendo su cuerpo totalmente llagado sobre los brazos de la cruz. Y ese es el que tiene que ser nuestro ofrecimiento, el ofrecimiento de lo que somos, el ofrecimiento de nuestra inconstancia, el ofrecimiento de nuestra infidelidad, el ofrecimiento de nuestra miseria. Resumiendo, ¿cómo ofrecemos? Ponga su miseria en esa patena, ponga su miseria en esa